Vamos a levantar nuestras manos y vamos a orar por nuestro hermano Frank. Y en especial vamos a orar por esta peregrinación que van a tener empezando el viernes. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú le des a nuestro hermano una doble porción de tu Santo Espíritu. Llénalo de la cabeza hasta los pies, Señor, para que tu palabra, Señor, produzca en nosotros un fruto del 100 por uno. Todo esto, Padre, te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, por intercesión de María, nuestra Madre, y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que vamos a comenzar la 12 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así el capítulo 12 del Apocalipsis. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Está encinta y grita al sufrir los dolores de parto y los tormentos de dar a luz. Apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. La cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. Y dio a luz un hijo varón, el que va a regir a todas las naciones con cetro de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la alimenten durante 1260 días. Vamos a llegar hasta ahí. Señor, añada bendición a su santa palabra. Como les dije el mes pasado, cuando se escribe el Apocalipsis no estaba dividido, por supuesto, ni en capítulos ni en versículos. El capítulo, no me acuerdo bien en qué siglo, creo que en el 9 se dividió, y en versículos más tarde. Fue cuando para su estudio era un rollo que era totalmente seguido uno de otro. Te lo digo porque tenemos la tendencia de la Biblia en pensar que cuando se acaba el capítulo 11 se acabó el tema y comienza otro tema en el capítulo 12. Y no es así. Juan tiró todo el Apocalipsis de corrido. ¿En qué concepto se basó el que dividió en capítulos la Biblia, que fue la primera división que se hizo? La verdad que no tengo idea en qué concepto se basó él para hacer esta división, que gracias a Dios nos ayuda mucho a poder encontrar los versículos, porque si no, imagínense, para buscar una frase en la Biblia que trabajo tuviéramos. Pero el problema es que todo el mundo piensa, bueno, el versículo anterior, en el capítulo anterior, en el 11:19 dice: y se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de la alianza, y se produjeron relámpagos, fragores de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Ahí terminamos, todo el mundo dijimos amén y se acabó. Y ahora ahí comenzamos, una gran señal apareció en el suelo y todo el mundo dijo, bueno, ya se cerró el cielo y se acabó, ahora vamos a hablar de otra cosa. No, esto estaba seguidamente después de granizo. O sea, por eso ahora se lo voy a leer desde el último del versículo del capítulo 11, desde el versículo 19, se lo voy a leer como estaba, y dice así: y se abrió el templo de Dios en el cielo, y en el templo apareció el arca de la alianza, y se produjo relámpagos, fragores de truenos, un terremoto y un fuerte granizo. Una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna a sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Así como estaba escrito. O sea, no fue que ya Juan miró para el cielo y se olvidó del asunto y ahora pasamos al próximo capítulo. Juan está mirando al cielo y ¿qué es lo que ve? En el cielo, en el capítulo 11, ¿qué es lo que ve? El arca de la alianza, con truenos. Y imagínense, el arca que estaba perdida hacía 500, 600 años, que nadie sabía dónde estaba. Juan es el primero que la ve después de tantísimo tiempo. Por eso, pero de buena primera, cuando él ve el arca en el cielo, ¿en qué se convierte? El arca que él está mirando, ¿en qué se convierte? En una mujer, ¿qué cosa? Vestida de sol. Eso es muy importante. Se convierte en una mujer vestida de sol. Eso que parece, el vestido que parece tan sencillo es la clave ahí. Volvemos al asunto. Juan tiene esta revelación. Mira el cielo. Dice que rayos y truenos, todo eso nos recuerda la cima del Sinaí.
Acuérdate cuando se hizo el pacto, que Moisés subió, dice que Moisés entró a la nube entre rayos y truenos y todo eso. Pues Juan está mirando que se abre el cielo, está el arca brillando, que era la característica del arca, y cuando está brillando, ve que el arca ya no está, y en el lugar donde estaba el arca, había una mujer que también estaba, ¿qué cosa? Brillando. Ahí es donde es vestida de sol, ahí es donde está. ¿Por qué vestida de sol es tan importante? Es tan importante porque el arca tenía una de las características más que llamaba la atención, que el Señor mandó hacer el arca. ¿De qué material? De oro puro, eso no de cualquier oro puro. No tenía ningún tipo de aleación de nada ni suciedad, era oro tal como la naturaleza lo da en su pureza original. Eran las láminas, que era de madera de acacia, y estaba revestido de estas láminas de oro puro. La señal que el Señor mandó a Israel es que siempre que fueran a la batalla, antes que ya estuviera Israel en orden de batalla, el arca entrara en el campo de batalla con los levitas tocando el shofar y se pusiera delante del ejército. Entonces, cuando el ejército de Israel veía que el arca se ponía delante del ejército, se ponían a gritar aleluya, que en ese momento era un grito de guerra, no era un grito de alabanza, aleluya, que decía la batalla ve, pero gritaban aleluya cuando el arca entraba, era la señal de atacar, porque decían, si Dios está con nosotros, la victoria. Bueno, no sé, ustedes lo saben, pero todavía ellos no habían leído San Pablo, así que ellos no lo sabían. Y ellos, cuando ellos veían el arca entrar a la batalla, decían, si Dios entró en la batalla está ganada. Después que pasó desafortunadamente, se recuerdan todo el libro Jueces, quien estuvo en el libro Jueces, no sé si se quedará alguien vivo de la época de los jueces todavía, pero cuando vimos que el libro de los Jueces, vimos que el problema de Israel es que ellos continuamente empezaron a decirle al Señor, todo el mundo tiene reyes menos nosotros, y todo el mundo tiene reyes menos, como los muchachos que le dicen a los padres, todos mis amigos tienen bicicleta y yo no. Todo el mundo sabe ya lo que está diciendo, cómprame una bicicleta. ¿Y qué le estaba diciendo Dios a Israel? Queremos un rey. ¿Y qué le había dicho Dios a Israel? Yo voy a ser tu rey. Los reyes salen alante de las batallas a ganar. Como yo, el Dios de los ejércitos, no voy a ponerme delante del desierto a fajarme. El arca, con el pacto que es el testimonio de que ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios, el arca es quien va a guiar la batalla y va a ganar la batalla. Por eso lo primero cuando Israel levantaba el campamento era levantar el arca, cuando era la señal, todo estaba recogido y el arca estaba en su lugar. Cuando levantaban el arca era la señal de que Israel salía a moverse para otro lugar, y cuando el arca entraba y se ponía delante del ejército era la señal que comenzaba la batalla, y siempre que Israel llevó el arca al ejército, pues ganaron las batallas. ¿Qué pasó? Que cuando ellos quisieron rey, Dios se lo dijo a Moisés, ustedes quieren rey, yo les voy a dar rey, pero de ahora en adelante la batalla no la voy a dar yo. La batalla la va a dar el rey que ustedes quieren. Y así fue. Los reyes, Saúl, la primera batalla que libró Saúl fue un verdadero desastre, unos fracasos, que fue cuando se robaron el arca y cayó presa el arca. De ahí en adelante todo fue, ya Dios no guió más pero todavía no hemos llegado a esa época, estamos todavía cuando el arca cumplía su propósito. El arca era representante de que Dios era el rey de Israel, y por eso ellos cumplían la ley de poner el arca. Imagínense el desierto, ¿no? Todas las tropas de Israel puestas en posición para atacar a los amorreos, cualquiera de esa gente, pero tenían un pequeño problema. En ese momento no tenían celulares, ni tenían walkie-talkie, ni nada de eso. Si Israel tenía 300,000 hombres en la batalla, ¿cómo se enteraban que el arca iba a entrar al desierto? No, porque tampoco con la bulla que hacían con los escudos nadie oía el shofar sonar. Se daban cuenta por el brillo
Porque fíjate, en el desierto que no hay nube, cuando aquel artefacto cuadrado grande, como el tamaño de eso, todo de oro puro, el sol le daba, aquello brillaba como si fuera una bola como si fuera el sol. Brillaba el arca. Cuando ellos veían el resplandor ese caminando, que se iba a meter, ya ellos sabían que el arca estaba entrando al ejército. Por eso que era tan importante el brillo, que nadie por eso sabe. Por eso es que el arca brillaba y la mujer, ¿cómo está? Brillando. Tú te das cuenta que el arca ahora se convierte en una mujer y que está en el cielo. Eso quiere decir que ya el arca de la tierra, claro que Juan está viendo una visión. Juan ve el arca porque para él el arca, les recuerda, fue un judío que ganaban las batallas, que era el símbolo de que Dios estaba con ellos, de que Dios era el rey de su pueblo. Por eso es que ve el arca, porque si llega a ver a una mujer solo, a lo mejor no hubiera captado. Acuérdate que todo esto son señales. Si él no ve el arca primero, posiblemente no hubiera captado lo que Dios le estaba diciendo. Juan ve el arca. ¿Cuál era el centro del culto? El arca. No se podían hacer sacrificios si el arca no estaba presente. Por eso los últimos 500 años, los sacrificios de Israel, lo dijimos el mes pasado, los últimos 500 años los sacrificios de Israel fueron inválidos. ¿Por qué fueron inválidos? Porque no había arca, era un culto vacío, no había pacto. Entonces, por eso el Señor le hace ver a Juan el arca, para que él tome la señal. Por eso fíjate que dice que apareció una gran señal. Ya no es una señal, es una gran señal en el cielo. ¿Qué es esto lo que le está diciendo a Juan y a los judíos que leen este libro? Que lo dijimos el mes pasado, que ya el culto no está en la tierra, porque el arca no está en la tierra, que el arca está en el cielo, lo cual quiere decir que ahora ¿dónde está el culto? En el cielo. El culto pasó, después de la redención, pasó de Jerusalén al cielo. Eso lo vimos, fue el centro del mes pasado, cómo cambia el culto, el centro del culto, ya no es esta ciudad que yo voy a estar dentro de poco, sino que es el cielo con Cristo nuestro sumo sacerdote. Pero ahora en estas señales, acuérdate que son señales más que una visión, señales es algo que va a dar un mensaje grande. La visión solamente no es eso, ahora ve que el arca de una caja se convierte en una mujer. Y aquí vemos la similitud. ¿Qué es lo que tenía el arca adentro? Las tablas de la ley, el pacto, las tablas de la ley, el pacto de Dios con Israel, es lo que tenía la primera ley. ¿Y de qué estaban hechas las tablas? De piedra. Pero por eso ahora el arca se convierte en una mujer que brilla vestida de suero. Quiere decir que así como la ley se guardaba en el interior de la caja aquella de la primera ley, la segunda ley que está en el cielo comienza en el vientre de María. Por eso esta mujer que está aquí, no hay duda de que es la Virgen María. María es el arca de la nueva. Entonces van a ver los protestantes, pero ¿cómo es posible que una mujer sea el arca de la nueva alianza? Digo, bueno, y un cajón era el arca de la antigua alianza. Vaya, ¿cuál es el escándalo? Si el arca de la antigua alianza era un cajón, el arca de la nueva es una mujer. Es que ellos se escandalizan absolutamente por todo, que se va a escandalizar si el otro era un cajón de manda. Y también aquí viene la cosa, no era una caja cualquiera. Si usted lee, el Señor dio las dimensiones exactas del arca. Cuánto tenía que medir de alto, cuánto tenía que medir de ancho, cuánto tenían que medir los varales, de qué madera tenía que estar hecha, que el oro tenía que ser sin ningún tipo de mancha ni de contaminación. Todo eso, si Dios de esa forma diseñó un cajón para poner dos pedazos de piedra, ¿cuánto más no va a diseñar la segunda arca? María. Dios va a diseñar con esa minuciosidad la primera arca. Y ahora el arca que aparece aquí, la mujer, una mujer cualquiera que apareció por ahí, Dios tiene que haber preparado a María tal como preparó la primera, la arca. Y mejor porque esa segunda arca, él iba a tomar. Es como si yo hubiera cogido madera del arca anterior.
Dios lo que nada más que estuvo ahí en sentido que Dios habló con Moisés en el arca, pero el arca, dentro del arca no se sabe que Dios estuvo. Dios hablaba entre los dos ángeles, entre los dos querubines. Dios tiene que haber diseñado a María con la misma minuciosidad. ¿Y de qué cosa era el arca? De oro puro. María tenía que haber hecha también totalmente pura, sin ningún tipo de contaminación. ¿Y qué es lo que había en el arca de la primera alianza? Piedra. ¿Qué es lo que había en el vientre de María? Carne. Por eso es que dice el profeta, cambia mi corazón de piedra en un corazón de carne. Por eso que dice que cambia lo que en el Antiguo Testamento era piedra, en el nuevo corazón es carne, es alguien vivo, es en el segundo pacto. Y porque, ¿qué hacía el arca? El arca lo que hacía era guardar el testimonio de que había un pacto entre Dios y los hombres. Y lo que está en el vientre de María es el testimonio de Cristo, que es que nosotros tenemos un pacto con Dios. Por eso que por eso él explicaba que está hecha la iglesia, la vez anterior, la iglesia está hecha con el mismo modelo que Moisés vio en el cielo. ¿Se recuerda cuando se lo dije y les expliqué cómo la iglesia estaba moldeada como el templo y está moldeada como el cielo, que viene por categoría? Eso lo hablamos. ¿Y qué es lo último que estaba en el templo? El santo de los santos, que era una caja donde moraba Dios. Por eso lo último que he pegado a la pared en la iglesia, ¿qué cosa es? El sagrario, el santo de los santos, donde mora el mismísimo Dios. Fíjate que es igual que en Israel. Es exactamente igual. La iglesia tiene la misma configuración, lo que es la iglesia material, ¿no? Tiene la misma configuración con Israel. Entonces vemos en este capítulo 12 comienza la guerra santa. El libro del Apocalipsis, dijimos cuando comenzamos el estudio de la introducción hace muchísimo tiempo, está esto en una estructura, en un tratado de 5 partes, está el Apocalipsis. El capítulo 12 cae dentro de las 4 primeras series de las visiones que tiene Juan, que está ligado con las trompetas. Por eso que hemos visto las trompetas, vimos los sellos, ¿no? Que los sellos y las trompetas, ¿qué es lo que proclaman? El juicio de Dios. El juicio de Dios sobre el falso rey del mundo. Ahora el capítulo 12 es el centro del Apocalipsis. Marca la intersección del tema de las trompetas y el falso rey. Va a pasar a otro tema, el otro tema del Apocalipsis que es importante, que es el esposo y la esposa. Fíjate, con la primera parte de las trompetas, el falso rey y el juicio, los rollos, cada vez que quitan un sello, ¿qué es lo que viene? Juicio sobre Israel. Ahora, este es el puente que va a unir con la próxima sección. ¿Y la próxima sección en qué va a estar basado? En la relación de esposo con la esposa. Por eso es que viene la boda del Cordero, por eso es que viene todo eso, que Dios es el esposo y la iglesia es la esposa. Y entonces van a ver en las próximas charlas que viene la antítesis. Así que como la esposa de Dios cuando baja del cielo en el capítulo 19 era toda bella, vemos a la ramera de Babilonia, que no tiene un esposo, tiene muchos esposos, una prostituta. O sea que van a ver que todo lo que viene ahora, todas son contradicciones, igual que la primera parte, pero la primera parte era juicio de cosas incumplidas y ahora es esposo con esposa y una falsa esposa con muchos esposos, que es la idolatría. Ahora todo va a cambiar. Este capítulo 12 va a marcar este cambio. La primera parte hasta el 11 es la victoria de Cristo sobre sus enemigos. Ahora vemos, aquí en el capítulo 12 que empieza, cómo María es el cumplimiento del Génesis 3. Vemos que es el cumplimiento de Génesis. Ya vemos que lo que aparece en el Génesis, que es lo que aparece en capítulo 3, versículo 15 en adelante del Génesis. Vemos el momento de que el hombre y la mujer cometen el primer pecado y las consecuencias de ese pecado. Pero si vemos el centro del capítulo 3 del Génesis es la mujer. Es la mujer porque todo va a girar alrededor de ¿quién? De Eva.
Todo va a girar alrededor de Eva, que es la que formó todo el desajuste que va a desarrollar el tema de la Sagrada Escritura. Entonces todo el capítulo 3 gira alrededor de una mujer, pero una mujer que falló. Por el tema que sea, esta mujer formó esta crisis. Ahora el capítulo 2 se va a girar sobre otra mujer que va a hacer el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15. Porque ¿cuál fue la profecía de Génesis 3:15? Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente, o sea, entre tu descendencia y la descendencia. ¿De quién es la otra descendencia? Del diablo. Porque ¿quiénes están frente a frente ahora? La mujer y la serpiente y Satanás. Son los que están frente a frente. Pero ¿cuál es la consecuencia de todo lo que pasó? Enemistad entre ti, entre la serpiente y una mujer. Y no solo de él con la mujer, de él con van a ser los descendientes de la mujer. ¿Contra quién? Contra los descendientes de la serpiente. Va a ser el enfrentamiento. Y aquí hasta este momento no se sabía quién era la mujer. Ya se empezó a perfilar en las profecías de Isaías, en algunas de las profecías de Acaz, en algunas de las profecías del Antiguo Testamento, pero ya desde el Evangelio, la buena noticia, sabemos que esta mujer profetizada era María, que es todo lo opuesto de lo que era ¿quién? Eva. Y en el tema María en las Escrituras, que está en Apologética, sí lo es. Yo pongo el cuadro del estudio primero que se hizo de la Virgen María, que le hizo San Ireneo de León en el siglo II de nuestra era, donde pone todo, en una columna pone todo lo que es María y en la columna de al lado todo lo que es Eva. Entonces tú ves que María es todo lo opuesto de lo que fue Eva. O por lo menos María es lo que debió de haber sido Eva y no fue. Por eso es que a María se le dice la nueva Eva. Y a Jesús se le dice el nuevo Adán, se lo pone San Pablo, el nuevo Adán, porque Jesús y María hicieron lo que tenían que haber hecho Adán y Eva y no lo hicieron. Es la nueva creación. Son ellos dos. Ahora, de ese capítulo 12 al 22, va a hablar sobre la victoria de la iglesia sobre el mal. Por eso es que, aunque todo esto sabemos que lo escribió Juan para esta generación, de gente que estaban vivas en ese momento, por eso es que dice desde el principio, en el primer capítulo 3 veces, que todo lo que está escrito va a suceder ¿cuándo? Pronto. O sea, lo dice bien claro, pronto, no son 2000 años, y que todavía no se ve por ningún lado. Pues, que esto haya sucedido no quiere decir que a nosotros no nos sirva. Y yo se lo dije, te lo he dicho unas cuantas veces, porque la Epístola a los Corintios fue escrita para nosotros. ¿No? ¿Para quién fue escrita? De hace 2000 años. ¿Y nos sirve o no nos sirve? Y Proverbio, ¿cuándo fue escrito? Hace como 4000 y pico de años. ¿Y nos sirve cuando estamos viendo las clases? ¿Nos sirve o no? Eso es lo bueno que tiene la palabra de Dios, que uno no puede decir, no, el Apocalipsis sí se cumplió, ¿de qué me sirve ahora? Si no sirve, porque muchas veces con las profecías en el Antiguo Testamento tiene una profecía que tiene un cumplimiento a corto plazo, pero también implica una secuencia que tiene un cumplimiento a largo plazo. Y por lo que vemos, aquí está hablando de señales, no de cumplimiento, porque una señal anuncia algo que va a suceder. ¿Sucedió? Sí, se implantó. ¿La iglesia triunfó? Sí, la iglesia triunfó. Podemos decirlo claramente. ¿Cuándo triunfó la iglesia? Cuando sin luchar contra el imperio romano, sin tener legiones, sin disparar, sin ni siquiera dar una pedrada a un legionario. La iglesia derrumbó al imperio más grande del mundo y se instituyó el cristianismo. Ese fue el gran triunfo de la iglesia. Que a los mártires, que en el siglo I, cuando Nerón, faltaban 300 años para que Constantino diera la libertad de culto, los mártires que iban, los llevaban a se lo comieran los leones, que vieron a Pedro crucificado, a Pablo, la iglesia destruida, ¿quién le iba a decir que iba a llegar a ser una religión del mundo entero? Si se lo dicen en ese momento a los mártires, no lo hubieran creído, porque para ellos ese era el líder principal, el que era la roca donde las puertas del infierno lo habían acabado de matar.
mucha gente se preguntarían, ¿estaré yo en el lugar correcto? Porque esto parece que se está acabando. Si nosotros pensamos que ahora la iglesia se está acabando, mira para el siglo I para que tú veas, el imperio más grande del mundo, le cayó arriba un puñado de gente que no tenían armas ninguna. Y le tiró con todos los hierros a matarlos, pero sin misericordia, y a quitarle absolutamente todo lo que no le importaba, nobles, esclavos, ricos, pobres, no le importaba. El que se declaraba cristiano, lo mataban. Y se acabó y le confiscaban. Y si no lo mataban, lo mandaban a las minas y todo eso. Que esos son, posiblemente ustedes no lo sepan, los que le llaman confesores. Nunca han visto ustedes que hoy se celebra, un ejemplo que te ponen, hoy se celebra a San Paracomio confesor. Yo antes pensaba que era alguien que confesaba a alguien, pero no, quiere decir una persona que fue mártir, pero no lo mataron. Confesó a Cristo, fue mártir porque lo mandaron a las minas, porque lo torturaron, pero no llegó a morir. Por eso que le dicen confesores, que son mártires que sobrevivieron. Ya ustedes saben cuando dicen fulanito confesor, quiere decir eso, alguien que confesó a Cristo valientemente, sufrió lo horrible, pero por designios divinos, la muerte no le llegó como a los mártires, que sí la muerte le... Y estos confesores eran muy importantes en la principio de la iglesia, porque cuando alguien... porque muchos cristianos murieron mártires, pero muchos negaron la fe. Muchos negaron la fe para salvar el pellejo. Y cuando terminó la persecución vino un problema. ¿Qué hacer con los que negaron la fe? Había gente que decían que no podían ser vueltos a admitir en la iglesia, porque en esa época se creía que después del bautismo no había más perdón de los pecados. O sea, por eso que Constantino se bautizó poco un momento antes de estirar la pata, se bautizó Constantino por si acaso. Pero ¿qué pasó? Pues decían, entonces, ¿qué es lo que hacían la gente? Iban a esos confesores y le pedían cartas diciendo que esta persona estaba arrepentida, que era violado, y la llevaban al obispo. Y entonces los confesores, por esta carta la persona que había apostatado, por esta carta que le daba un confesor, ¿cómo el obispo le va a negar algo a alguien que estuvo sin ojos trabajando en una mina 20 años? Entonces lo dejaban entrar. De ahí comenzó la idea de pedirle cosas a los santos. Porque decían, si este que está vivo pudo conseguir que yo volviera a la iglesia, cuando esté muerto y esté delante de Dios, ¿cuánto más me puede conseguir a mí? De ahí empezó la costumbre en el siglo I de pedirle a los mártires. Y con el tiempo pasó a pedirle a los santos, pero originalmente era a los mártires. Pero a esa gente, como les decía, ¿quién le iba a decir que aquel imperio que ellos vieron todopoderoso se iba a derrumbar como un castillo de naipes y el cristianismo iba a triunfar? Entonces fue una victoria de la iglesia, como lo predice el Apocalipsis, como Juan le escribió a esta gente que le iban a perder todo en Éfeso y en Tiatira y todo eso. Fue esto, esta persecución va a terminar siendo para la gloria de Dios. Pero eso no quiere decir que la obra se terminó, porque más fue destruido. No, mira la televisión, mira alrededor, hermano. Entonces vemos que todavía falta una segunda etapa, que es la destrucción, y lo dice el Apocalipsis final, que es la destrucción del mal. O sea, por eso que esta señal que vemos aquí, que podemos decir, ya ocurrió para aquella generación cuando se derrumbó el templo, cuando se acabó el paganismo, ganó Cristo en contra de lo que nadie se hubiera esperado, con un hombre perdido en el fin del mundo, que nadie sabe quién era, sin televisión, que murió crucificado solo porque todo el mundo lo dejó, iba a conquistar el mundo. Eso nadie le pasó ni remotamente con 12 personas que eran casi analfabetas, ganaron el mundo. Es un milagro que solamente tiene que haberlo hecho Dios. Nada lo hubiera podido hacer. El Imperio Romano solito es así como un castillo de naipes y se acabó. Pero eso no quiere decir que esto que ya pasó, como te dije, que hay profecías que tienen segundo cumplimiento, no lo veamos nosotros, no exactamente igual, pero sí la misma esencia al final del triunfo total de la iglesia. Ya la iglesia venció una vez, que es lo que quiere decir que vamos a pasar por lo mismo, pero ¿quién va a salir venciendo? La iglesia. Nosotros no estamos viendo ni remotamente nada de lo que vieron en la época de los mártires en cuanto a maldad y persecución. Sin embargo, la iglesia ganó.
Así que como ahora creen que van a poder acabar con la iglesia. Por eso que este capítulo es tan importante, porque es una señal. Y ahora viene la segunda parte de todo esto. La parte 1 reveló el Cordero. Vimos al Cordero en estos primeros 12 versículos. Vimos al Cordero de Dios. Lo vimos bajo varios signos. Lo vimos como lleno de poder, como glorioso, como el que abre el libro que nadie podía abrir. Lo vimos vengando a aquellos que habían martirizado, los contrarios a él. Lo vimos presidiendo los juicios que cayeron sobre el incumplimiento del primer pacto, rompiendo los sellos. Lo vimos contemplando como desde un trono de rey en el cielo. Y ahora la segunda parte va a decir exactamente igual, pero ya no en referencia a la primera parte, que era referente a quién. No, la primera parte era referente a Israel. Que esto era Israel, porque todo, hasta lo que hemos visto ahora, los sellos, todo eso tenía que ver con el antiguo pacto. Ya el antiguo pacto se acabó, ya las consecuencias del pacto cayeron sobre Israel y Israel se desapareció. O sea, ya estamos en este capítulo, ya Israel, la parte de Israel como que se acabó. Por eso que Juan mira y ve que el problema ahora no está en la tierra, el problema ahora está en el cielo, porque la iglesia, ya la cabeza no está en Jerusalén, la cabeza está en el cielo. Ahora comienza otra etapa, la batalla segunda, comienza ahora. ¿Ustedes entienden lo que estoy diciendo? Los primeros 12 capítulos se enfocaron en qué, en el primer pacto. Ahora esta segunda parte se va a enfocar en qué, en el segundo pacto, que todavía no hemos visto el final. Todavía no hemos visto el final del pacto, porque el final va a ser la última batalla, la batalla final, que lo vamos a ver ahora en este capítulo. O sea que, para que vean cómo la dimensión del Apocalipsis, como que entiendan, porque nadie se da cuenta que este capítulo 12 vira todo lo que estamos viendo. La gente está leyendo y no se da cuenta que ahora los intereses cambian. Israel como que desaparece del asunto. ¿Por qué? Porque la historia de Israel, ¿ya qué le pasó? El pacto se cerró, el templo, que es lo último que quedaba de pie, lo hablamos el mes pasado como impedimento, porque todos los apóstoles seguían yendo al templo, el templo ya no queda piedra sobre, no hay nada, ya a partir de la destrucción del templo, los apóstoles hicieron así y se fueron de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué es lo que lo amarraba a ellos a Jerusalén? El templo. Ya no hay templo, no es hasta que se derrumba el templo que la iglesia sale y los apóstoles, San Judas va a terminar a Babilonia, Mesopotamia, Santo Tomás a India, Sri Lanka, San Marcos al norte de África. Es cuando Pedro a Roma, es cuando la iglesia se dispersa. Podemos decir que es cuando comienza la evangelización del mundo y la iglesia se consolida. Porque hasta ahora, ¿dónde estaban metidos todos? En Jerusalén, alrededor de un templo que ya no tenía función. Todos estaban metidos. Por eso es que lo último que anclaba a la iglesia, al antiguo pacto, ¿qué cosa era? El templo, que tampoco era un templo ya, porque Dios no moraba ahí. Ya, por eso Dios dijo, que esto es lo último que te aguanta, pues ya no va a quedar de eso. Por eso que Cristo dice, no va a quedar, porque te las aseguro que si quedan 3 piedras, hubieran seguido todos alrededor de las 3, le hubieran puesto un techito, hubieran seguido todo el mundo alrededor porque los seres humanos somos así de costumbre, Ya vieron que no quedó piedra, lo de piedra, aquí no hay nada. Ahora tenemos que coger camino y empezar a hacer lo que le dijo el ángel. ¿Qué es lo que hacen mirando al cielo? Que ustedes vieron va a volver, así que apúrense. Y ahora comienza toda el escenario está preparado para todo esto. Yo le dije que el libro que más a mí me gustaba del Apocalipsis es el libro de David Shelton, que se llama Días de Retribución. Y yo le dije, lo que más seguro que nadie se acuerde, pero por ahí debe estar, que yo le dije que yo estaba de acuerdo con todo el libro, menos con el capítulo 12 del libro de David Shelton. ¿Por qué? Porque, y no es David Shelton, muchísimos teólogos de la iglesia también creen esto, de la iglesia católica. Y no está mal ninguno de los dos, porque de esto no hay definición dogmática. O sea que esto es abierto ¿a qué? A la interpretación. Como es abierto a la interpretación, es como antes de que se declarara
hace 75 años el dogma de la Asunción de María, que se declaró el 1 de noviembre del año 50, que este año cumplimos 75 años, que en España se celebró por todo lo alto, pero aquí, de este lado, ni se mencionó de los 75 años de la... Pero en España lo celebraron, porque España fue una de las campeonas de la Asunción y la Inmaculada. Antes de que se declarara el dogma, nadie estaba seguro si María subió al cielo o no. Si tú decías que María no subió al cielo, estabas bien. Y si decías que subía al cielo, también estabas bien. Cuando se declaró el dogma, ya. Ahí sí todo el mundo tuvo que estar de acuerdo que María subió al cielo y se acabó la disputa que hubo por 2000 años. Con esto pasa exactamente igual, no hay dogma, luego entonces las personas pueden ver en la figura esta quien les dé su realísima gana, y por eso no hay que ofenderse ni pensar que fulano es un hereje. Muchos protestantes y muchos teólogos católicos también piensan que esta mujer es la iglesia. Piensan que la mujer vestida de sol es la iglesia en este contexto, y por eso que está en el cielo y todo eso. Otras personas dentro de la misma iglesia católica y en los protestantes también piensan que es Israel. Para mí no tiene ningún sentido que esta mujer sea Israel, porque ya el tema de Israel que pasó, se acabó si la mujer está en el cielo. ¿Qué va a ser Israel en el cielo si el templo no quedó nada? Yo tampoco puedo pensar que es la iglesia, porque yo no pienso que es la iglesia, porque lo dice bien claro, la mujer pare a Cristo. Y la iglesia no pare a Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia no se va a parir a sí misma. La única persona en toda la historia de la humanidad que ha parido a Cristo se llama María. Y si dice que esto es una señal y la mujer pare a Cristo, la mujer tiene que ser María. Ahora, ¿por qué se confunde esta mujer con la iglesia? Porque María es prefigura de la iglesia. Todo lo que podemos decir de la iglesia, lo podemos decir de María, que es fiel, que es pura, todo lo podemos decir de la iglesia. Por eso que estas mujeres se resemblan, pero si vamos a seguir el contexto, que el Apocalipsis es el cierre de todas las escrituras. Y vimos que la escritura comienza con una batalla del diablo con una mujer y que la mujer perdió la batalla. Y aquí vemos que aparece la mujer y que aparece inmediatamente al frente. El dragón en batalla, óyeme, no hay que ser muy tonto para decir esto es exactamente lo mismo. Y es lo que le dice la profecía que se le da a David. Es aquí que el Señor les da una señal. Una virgen concibe. Y padre, fíjate que eso dice la profecía. Es aquí que el Señor les da una. ¿Qué cosa? Señal. Una señal. Una virgen que concibe. Y pare, ¿y qué dice el capítulo 12? Apareció una gran señal en el cielo. ¿Quién era la señal? Una mujer que estaba pariendo. Entonces, Israel, eso no tiene ningún sentido. Y menos que es la iglesia no pare a Cristo, la iglesia es Cristo. O sea que, ahora que una persona que piense que esto es la iglesia no quiere decir que sea enemigo mío, porque esto no está definido. Esto quiere decir que esta es mi interpretación y yo le estoy dando a ustedes los datos por la cual yo pienso que esta es la interpretación correcta. Ahora, si ustedes ven, quien te diga que es la iglesia, que te dé los datos que piensa que esta es una interpretación correcta que es la iglesia, y entonces uno valora entre lo que yo les he dicho y lo que la otra persona, y saca tus propias conclusiones, porque de esto no hay magisterio, de esto no hay nada escrito. ¿Está abierto a qué? A interpretación. Ahora vuelvo a repetir para que se les grabe en su cabecita. Si todo comienza con una promesa de que vendrá una mujer que va a derrotar, la simiente de la mujer va a derrotar al demonio, al enemigo, y en el medio del Apocalipsis aparece la misma mujer que ya derrota la simiente al enemigo, como aquí, como que se está cerrando un capítulo. Y el Apocalipsis es el último libro. O sea, que tenemos que ver que así como empieza la Biblia, va a terminar. Comienza con un problema y va a terminar con la solución del problema. Comienza con una mujer que formó un rollo y va a terminar con una mujer que va a arreglar el rollo de una forma magistral, más allá de lo que nunca nadie se lo pudo imaginar. Porque el Señor, con lo mismo que se puede hacer un mal, el Señor saca un bien. Por eso que ya vimos la mujer vestida de 12 estrellas. Todo esto recuerda el sueño de José
de los 12 muchachos de la tribu, que vio que las 12 tribus de Israel, las 12 estrellas que estaban con Jacob simbolizaban las 12 tribus de Israel. Ahora, estando en el cielo, podemos pensar que estas 12 estrellas simbolizan los 12 apóstoles, simboliza la iglesia, así como las 12 estrellas de José simbolizaba el pueblo de Dios, las 12 tribus, que simboliza las 12 estrellas, los 12 apóstoles, la iglesia. Hay otra interpretación pero muy complicada, no la voy ni a tocar porque puede traer confusión, que, a ver cómo se los digo para que ustedes me entiendan, que relaciona esto con el plano astral, con las constelaciones, pero no sé cómo se llama eso tiene un nombre. Pero no, cuando hablo de las constelaciones, no estoy hablando de las constelaciones de Walter Mercado, Isis, no, sí, porque si yo digo eso van a decir, si ustedes van a la Basílica de Montesión en Israel, el piso, menos mal que tienen silla, ahora están los símbolos del zodiaco en la iglesia. Y gracias a Dios que están las sillas. Porque cuando están, ¡mira! ¡Pero mira! Yo digo, pero tú lo estás mirando ahora que estos payasos lo han cogido, pero antiguamente eso era signo del cielo, era signo de la creación. La gente lo estudiaba como algo serio, no como iba a construir tu vida, sino lo estudiaba de una forma, podríamos decir entre comillas, científica, porque esas constelaciones existen realmente en el cielo. Lo único que no tiene influencia con nosotros, que se sepa hasta ahora, pero lo que aquí hace perfectamente un estudio por la mujer, por qué brilla, y junto con las constelaciones. Asimismo, hay un señor que escribió un libro magnífico sobre el nacimiento de Cristo, se llama La Estrella de Belén, que él habla de la estrella que vieron los magos y él explica por qué los magos entendieron todo, porque leyeron en el cielo lo que estaba pasando, porque Dios le habló a los magos a través de las estrellas, que es lo que ellos conocían, y a los pastores le habló a través de un ángel, que era lo que los pastores conocían, porque si el Señor le habla a los magos con un ángel, no hubieran entendido nada, y si le habla con constelaciones a los pastores, hubieran entendido menos. El Señor habla a cada cual según lo que la persona entiende, pero hay gente que no entiende eso y se escandaliza. Pero bueno, no vamos a entrar en ese relato porque es muy complicado, todo esto, las constelaciones, pero cuando yo estudié, hasta en el cielo te da un poco el mapa de lo que sucede en la tierra para la gente que hablaba a esa época ese lenguaje. En cuanto aparece la mujer, inmediatamente aparece el enemigo. Enemistad entre ti y quién, y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Aquí aparece y está encinta, pero es una señal, no es un estudio teológico de María. ¿Qué cosa es esto? Una señal es que te va a decir algo, un mensaje, pero no es un estudio teológico. Tenemos que describir, te lo voy a decir por qué te voy a describir esto. Es sencillamente una señal. Aquella mujer que estaba en guerra al principio, aquí está ya la guerra final que se avisó una pila de miles de años antes, ya está la guerra formada aquí. Pero fíjate que esta guerra no es en la tierra, es en el cielo, lo cual quiere decir que esta guerra va a ser espiritual. Aunque haya sus mamellazos, sus pedrantes de nosotros, pero no va a ser una guerra que se va a ganar con cañones. Detrás de esa guerra física, lo que sea, va a haber una gran batalla espiritual, porque la batalla se va a decidir desde el punto de vista del espíritu. Por eso aparece la mujer encinta, como está esperando la descendencia, como está profetizado, enemistad entre ti. ¿Y quién aparece? El mismito que estaba en el Edén. Pero fíjate que ya al principio era una serpiente. Es una serpiente, algo que con una pata en la cabeza la aturdió y la dejó media aturdida. Ahora, ¿qué cosa es? Un dragón. Según lo que vemos en la mitología, los dragones son gigantescos. O sea, quiere decir que la serpiente creció y engordó. Y tiene cuernos, y los cuernos están llenos ¿de qué? De corona. De corona. ¿Qué son, en este contexto, para esta gente, qué cosa es la corona? Símbolo de poder. De poder. ¿Qué es lo que quiere decir? Que delante de esta mujer ya no hay un ser grandioso como al principio, sino que hay un ser tremendamente poderoso. No es una culebra cualquiera.
hay alguien que hay que tener en cuenta porque está lleno de soberbia. Porque él está parado al tanto de qué, porque se va a comer a la simiente de la mujer. O sea, el tipo que cree que tiene poder para comerse la simiente de la mujer. Nada más que está pidiendo que para la mujer para comerse la simiente. Y ahora uno dirá, bueno, ¿y quién le dio ese poder a esta serpientucha que ha terminado siendo tamaño monstruo, este poder? Para saber quién le dio el poder, tenemos que ver quién le dio las coronas. Porque Dios no le va a dar poder al enemigo. Y ahora tenemos que preguntarnos, ¿quién le dio las coronas a este animal? Nosotros. Se aprueba el aborto en las naciones, ¿qué le ponemos? Una corona. Se aprueba la boda de hombre con hombre y mujeres con mujer y lo que sea, ¿qué le ponemos? Otra corona. Se prohíbe orar en las escuelas, ¿qué le ponemos? Otra corona. Se aprueban las drogas, ¿qué le ponemos? Y así, cada vez que nosotros es quien le hemos dado poder a este monstruo, para decirme, ¿cómo Dios permite eso? Digo, como si nosotros somos quien le hemos dado. Alguien me escribió, ¿dónde estaba Dios cuando este huracán ha destruido Oriente? Digo, no, Dios no estaba porque ustedes lo votaron y se buscaron un Dios africano. Ahora quien tú tienes que reclamarle es al Dios africano tuyo, no al Dios mío. Porque al Dios mío ustedes lo votaron a puntapié de Cuba. Así que ahora vienen a ver aquellos dioses que ustedes pusieron en reemplazo de él. Sí, se van atrás de la brujería y ahora le dicen al Dios de nosotros que dónde está. Y es lo que sucede. ¿Y cómo Dios permite? No, Dios permite. Si el demonio tiene poder tan grande porque nosotros se lo hemos dado. Y no solo en Estados Unidos, porque esto que estoy hablando sucede en el mundo entero. El mundo entero ha llenado el demonio. Tiene el poder que tiene en el mundo en este momento, que es grandísimo, porque el demonio es un dragón lleno de poder. Ya no es, y el demonio ya están definidos los campos. Ya el demonio está listo porque se quiere comer al cristianismo. El demonio que guía a esta gente, ya el problema de ellos es querer destruir el cristianismo. Este es el problema de comerse al niño y a la simiente de la mujer. Y están uno frente a otro. ¿Y por qué le dije todo esto de la mujer y que es una señal? Porque aquí vienen los protestantes y dicen, bueno, pero la mujer está con dolores de parto, entonces no puede ser, porque ellos buscan para todo la razón. Y ahora voy a decir algo. Hoy es el día de los escándalos, ojalá que nadie se escandalice. La iglesia nunca ha definido si María tuvo dolores de parto o no tuvo dolores de parto. Por eso la iglesia no lo ha dicho. Por lo tanto, si tú lo crees, está bien. Yo creo que no lo tuvo. Pero si tú crees que lo tuvo, la iglesia no es malo porque la iglesia no ha dicho que eso es un error. La sensibilidad, pero también viene eso, si Cristo sufrió, porque María también no va a sufrir desde el principio. O sea, no voy a entrar en ese tema, pero estoy diciendo que esto no es un estudio teológico de María, esto es una señal. No, esto es una señal. La mujer tiene dolores de parto. ¿Por qué? Porque estos dolores de parto, ella está pariendo no solo a Cristo, según la promesa, está pariendo a la simiente, a la descendencia. Y qué cosa los hijos de Eva, desde el principio, qué cosas han hecho que no sea sufrir. Desde el principio, ¿qué hizo? Caín mató el demonio ha perseguido siempre a la simiente del pacto. ¿Quién era la simiente del pacto? Abel. ¿Qué hizo Caín? Lo mató. ¿Quién era el pueblo que era el portador del pacto? Israel. ¿Qué hizo Egipto? Quería matar a los varones de Israel. ¿Por qué? Porque los varones eran los que portaban el pacto. O sea que ha sido toda la historia en una batalla entre el demonio para acabar con los que tienen el pacto con Dios. Nace Jesús y ¿qué es lo primero que quiere hacer Herodes? Matarlo. ¿Qué le dicen? El que mató a Juan Bautista te anda buscando porque te quiere. Y al final lo mató. Pero lo que pasa es que no sabe que la última palabra la tuvo Dios porque resucitó. Esa es la buena noticia. Por eso dice San Pablo, si Cristo no resucitó, hubiera sido como Abel, como todo gente buena que se murió. La victoria de Cristo, que Cristo venció a la muerte. Pero por eso que la mujer está con dolores de parto. No quiere decir no podemos decir que esto teológicamente María tuvo dolores de parto,
porque esto no tiene nada que ver con la vida de María. Esto es una señal. Para empezar, que María no anda por ahí con el sol puesto de refajo. Con el sol puesto de refajo, de la ropa que se ponen las mujeres. Porque dice que entonces, si tú dices esto, tenemos que pensar que María anda vestida de sol con el sol a rastro por todos lados. O sea, ustedes, por eso les estoy diciendo, para que se den cuenta que esto qué cosa es una señal. Y aquí está hablando cuánto dolor ha causado tanto el primero como el segundo pacto. Porque el demonio siempre ha querido matar al que porta el pacto. Por eso es que la madre gime con dolores de parto. ¿Y qué es lo que nos sigue diciendo? Dice, muy interesante, dice que la cola del dragón arrastró una tercera parte de las estrellas. Estoy diciendo, bueno, ¿cuántos son tercera parte? Que si son los ángeles. No, ¿sabes lo que quiere decir esto? Que Cristo es el primogénito, porque al primogénito le tocaba 2 primeras partes de la herencia. El primogénito de Israel se quedaba con las 2 partes de la herencia y una tercera era para los hermanos. Lo cual esto lo que quiere decir que barrió, quiere decir que la herencia del primogénito de Cristo ni el demonio se la puede quitar. Él se llevó a los que no eran su herencia de primogénito. Así que si ustedes están aquí, porque ustedes son primogénitos, la herencia de los primogénitos. Eso es lo que quiere. Mira, esto es interesante, nadie se fija en eso, 2 terceras partes. Se ponen a sacar matemáticas cuando esto está muy sencillo. El primogénito heredaba 2 partes de la herencia. Entonces, ¿cuánto le quedó al demonio? Una parte, que fue la que él se robó, la que él se aprovechó. Supuestamente estos fueron los que cayeron a la tierra, estos fueron los demonios. Fíjate que los arrojó a la tierra a los demonios. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que le dijo el Señor a Satanás: te arrastrarás por la tierra. Es lo que quiere decir. Y después dice, y dio en el versículo 5, y dio a luz un hijo varón al que va a regir a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la alimenten durante 1270 días. O sea, venimos al esto es el cumplimiento, vuelvo a repetir, esto es el cumplimiento de ¿qué? De Génesis 3:15. Estamos viendo el cumplimiento de Génesis 3:15. Aquí tenemos a la mujer en guerra con el dragón. Y vamos a ver ahora aquí, el dragón queriendo matar a los que tienen el pacto, a los primogénitos del pacto. Que primero de todo, ¿quién es el que lo hizo? Cristo. Por eso que dice que cuando nació el heredero del pacto, que es Cristo, el demonio lo quiso comer. Pero que dice que fue llevado al cielo. ¿Qué hizo Cristo después que resucitó? ¿Qué hizo 30 días Cristo después de 40 días después, ¿qué fue lo que hizo? Subió a los cielos. El heredero del pacto fue llevado al cielo. Fue llevado al cielo. El dragón se tiró contra Cristo, pero lo tentó de todas las formas, pero no pudo tocarlo. Desde que Cristo cumplió su misión, que volvió a asumir, como dice San Pablo, sus características de Dios, el demonio no tiene ningún tipo de poder, ni siquiera de acercársele. Entonces, ¿qué le pasó a ese dragón prepotente que dijo, en cuanto nazca me lo como? ¿Qué fue lo que le pasó cuando vio que no se lo pudo comer? Se puso hecho una fiera, ¿no? ¿Y a quién le echó la culpa? A la madre del niño, que es la otra que él odia enormemente, a la mujer. Dijo, ahora, si no pude con voy con la culpable de todo esto, que es la mujer de Génesis 3:15. Pero ¿qué dice aquí? Que a la mujer se le dieron alas de águila. ¿Y dónde se refugió? En el desierto. Ahora volvemos. No podemos leer la palabra de Dios con mentalidad del siglo XXI, porque para nosotros desiertos son los árabes arriba de un camello con la pirámide atrás, y es Dubái, y es, qué sé yo, la arena y piedras y todo eso para nosotros, no, para el israelí de esa época, cuando le decían desierto,
lo que venía a la mente no era eso. Al israelí cuando le decían desierto era el lugar donde Dios los alimentó por 40 años, el lugar donde Dios cuidó de ellos por 40 años, el lugar donde Dios dio la victoria por 40 años. El desierto para los israelitas quería decir el lugar por donde ellos caminaron para llegar al cumplimiento de la promesa de Dios. ¿Cuál era el cumplimiento de la promesa de Dios por Israel? La tierra prometida. ¿Y a través de qué llegaron ellos? A través del desierto. O sea que el desierto fue el lugar que los llevó a ellos al cumplimiento de la promesa. ¿Y qué hizo Dios durante todo el desierto? Cuidarlo. Lo alimentó, les dio maná, les dio agua cuando tenían sed, les dio codornices cuando estaban cansados del maná. O sea que para nosotros el desierto es un lugar lleno de árabes, de calor y todo eso. Para Israel es el lugar donde Dios cuida a su pueblo y lo lleva al cumplimiento ¿de qué? De la promesa. Y lo lleva al cumplimiento de la promesa. Ese es el lugar. Tan es así que el Señor le dice al profeta Oseas: ven al desierto, que ahí te voy a hacer el amor. Fíjate cómo le dice, ven al desierto, que ahí yo te voy a amar en el desierto. Le dice al profeta, o sea, mira qué figura más bonita. O sea, el desierto es el lugar donde Dios ama a aquel que escoge. Dice que la mujer, ahora estamos en un combate espiritual. Acuérdate que todo esto ya no es físico, todo esto ya lo vimos que es del cielo. Esto es un combate, ¿qué cosa? Espiritual. Si vamos al nuevo pacto, ahora, donde estamos nosotros, ¿cuál es el equivalente del desierto ahora? La iglesia. ¿Qué hacía Israel en el desierto con Dios? Dios lo alimentaba de pan bajado del cielo. ¿Qué hace Dios con su pueblo en estos momentos, en la iglesia? Nos alimenta con pan bajado del cielo. ¿Qué hacía Israel en el desierto? Les dio agua para que tuvieran vida. ¿Qué hace la iglesia? Nos bautiza con agua, ¿para qué? Para que tengamos vida. ¿Qué hizo? Atravesó el desierto Israel y llegó al cumplimiento de la promesa. Nosotros atravesamos por la iglesia desde el bautismo hasta la extrema unción, hasta que llegamos al cumplimiento de la promesa. O sea que tan es así que la palabra parroquia quiere decir albergue en griego. No una casa, albergue. La palabra parroquia en griego que es un lugar donde tú vienes caminando y te paras 1 o 2 horas para comer algo y sigues de largo. La parroquia en griego es un lugar donde tú no te quedas, donde tú estás entre un punto y otro punto. Por eso la parroquia está entre un punto de nacimiento a la vida humana y el punto de nacimiento a la vida. Es nuestro desierto. Aquí es donde nos refugiamos cuando tenemos problemas, cuando queremos hablar con Dios. La iglesia es nuestro refugio. Por eso es que dice aquí que la mujer, cuando el diablo la persiguió, ¿dónde se refugió? En la iglesia. Y por eso vuelvo a preguntar, ¿cuál es la única iglesia en el mundo que defiende a la Virgen? ¿Nosotros? Nosotros. Y ahí tú tienes el sentido. ¿Por qué más nadie la defiende? Porque ella escogió una casa para refugiarse. ¿Dónde la escogió? Entre nosotros. Por eso la iglesia siempre ha sido la gran defensora de María. Por eso tú te das cuenta que los que son enemigos de la mujer son los enemigos de Dios, porque son los que quieren destruir la obra de la mujer nueva, de la que engendró. ¿Por qué? Porque tú crees que la gente odia a María, no porque odia a Cristo, la odia porque a María es un odio que le tienen a María que lo tienen como espiritual, porque tú le preguntas por qué la odian y no te pueden decir por qué. No odian a Débora, no odian ni a Jezabel, hablan tan mal como de María, no odian a ninguna mujer de la Biblia. Sin embargo, tú mientas a María y se alborota todo el mundo y dicen horrores. Y tú dices, pero si están hablando de todas las mujeres de la Biblia, de Judith, de la otra, ¿por qué no toleran mencionar en cuanto tú dices María, un protestante, se alborota cuánto demonio hay? Ahí tú te das cuenta que todo es un problema espiritual. Ya tú te das cuenta, ¿por qué? Porque cuando el demonio se lanzó con furia contra la mujer buscó refugio entre nosotros y ella no tiene poder para atacarla dentro de nosotros. Por eso la María está refugiada y por eso no hay más ninguna otra iglesia. Porque cuando hablamos del ortodoxo estamos hablando igual que la iglesia católica, tenemos la misma origen.
que nosotros somos los que defendemos a María a capa y espada, porque ella buscó refugio entre nosotros. Es bien caro la profecía. Ahora, el que se alborota cuando ella mencionara a María y se le salen todos los demonios y que es una mujer como otra cualquiera, que se revise, porque simiente de la mujer no es. ¿Es simiente de quién? Del dragón. Porque el único que odia a la mujer con frenesí es el dragón. Ahora aquí ya, 10 minutos que me queda, tengo que terminar. Dice aquí, no sé si dejarlo después para el otro. Nada más que vamos a ver este pedazo. Vamos a tener que dejar esto tan importante que hay que dejar la segunda parte. Dice en el versículo 7, y se entabló un gran combate en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También lucharon el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni hubo ya para ellos un lugar en el cielo. Fue arrojado aquel gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Ahí está. ¿Quién es el dragón? La serpiente antigua. Y si el dragón es la serpiente antigua, la mujer que está ahí es la mujer antigua, la misma que estaba frente a... Es que no sé cómo se confunden y dicen que no es María. Llamado Diablo y Satanás, que seduce a todo el universo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí en el cielo una fuerte voz que decía, ahora ha llegado la salvación, la fuerza, el reino de nuestro Dios y el poderío de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y despreciaron su vida hasta la muerte. Por eso alegraos cielos y cuanto en ellos habitáis, ay de la tierra y del mar, porque ha descendido hasta vosotros el diablo con gran ira, al saber que le queda poco tiempo. Mira alrededor. Miren alrededor. El demonio en estos momentos está más enfurecido que desde que yo nací, desde mi corta vida, en comparación con los 21 siglos, pero en la corta vida que yo he podido vivir, nunca yo he visto el demonio más enfurecido que en esto. Y yo no creo que ni mis padres tampoco vieron nunca el demonio enfurecido como lo estamos viendo. La cosa que no estamos viendo, ninguna generación, hasta el Imperio Romano, que fue la primera destrucción del demonio, yo creo que nadie ha visto las locuras que estamos viendo. Y todo es en contra de Cristo y la simiente de la mujer. El demonio está como enloquecido. Y lo dice bien claro, ¿por qué el demonio está enloquecido? Porque le queda poco tiempo. Esto es muy interesante. Aquí aparece por segunda vez San Miguel Arcángel. No tenemos ninguna duda que es el ángel que cuida a la iglesia. Sabemos por el profeta Daniel que cada pueblo tiene un ángel protector. Fíjense cuando dice que no pudo llegar a atender a Daniel porque el ángel de Persia lo había interceptado por el camino. O sea que hay una batalla espiritual entre el ángel malo que protegía a Persia y Miguel, cuando iba en socorro de él. Y todas las naciones tienen ángel protector. Y aquí no tenemos ninguna duda de que el protector de la iglesia es San Miguel Arcángel. Ese es el protector de toda la guerra de ahí arriba. Ese es el que es dueño de los muñequitos, como dice. Y es muy curioso porque el nombre de San Miguel es un grito de guerra. Es quien es como Dios. Porque ¿cuál era el asunto del demonio? ¿Por qué él llegó a eso? Porque quería ser como Dios. Por eso que quito de San Miguel Arcángel, ¿quién es? A ver, que salga el que dice que es como Dios. O sea que no hay duda que es el gran opositor del demonio. Y vemos ahora al final de los tiempos que de los ángeles se habla poco con nombres, por eso nada más que sabemos el nombre de 3 de los ángeles, pero vemos ya al final de los tiempos, desde esa época, desde Daniel 12, Miguel no vuelve a aparecer hasta ahora final de los tiempos. Lo menciona Judas
cuando lleguemos a la epístola de Judas, veremos que habla de San Miguel Arcángel de nuevo en algo muy peculiar. Pero sí sabemos que ya en este momento, ya final de la historia, Satanás está alborotado. Ya está haciendo el último intento. Y él sabe que le queda poco tiempo. Y mientras menos tiempo le queda, más aumenta la intensidad de su batalla para atraer gentes para él. Es como yo siempre pongo el ejemplo desde que yo vi esto. Es como esos programas que ustedes habían antes en la televisión, que la persona le daba un carrito en un supermercado y la persona te metía cosas en el carrito y cuando sonaba el timbre, pues te llevaba todo lo que tenías en el carrito. La gente empezaba mirando, pero ya cuando faltaba poco tiempo, ¿qué es lo que hacía? Si ustedes se acuerdan, metía la mano así en los estantes y alaba todo lo que podía, sin importarle qué es lo que era, con tal de llevárselo. El demonio está en esa etapa, que está haciendo así, metiendo qué cosa. La mano ya no está escogiendo si este es importante, no, está metiendo y alando todo lo que le caiga en el cesto. Eso es lo que para mí eso es lo que comienza una gran batalla, pero esta batalla ahora es espiritual entre la iglesia. Anteriormente fue Israel con el demonio. Israel perdió, por supuesto, porque no tenía las armas para vencer al demonio, porque sin la gracia no se puede vencer al demonio. Israel no tenía la gracia. Nosotros tenemos buena arma de batalla. Y se forma la guerra. La guerra ya no solo comienza espiritual, pero se traslada ¿a dónde? A la tierra, porque dice que todos esos ángeles se precipitaron. Claro, porque ¿dónde está la simiente de la mujer? Aquí empezó espiritual. Pero al ver que las cosas se ponían malas, se trasladó a la tierra. Por eso cuando decimos, parece que el demonio está suelto. No, es que está suelto. Sí, es que está suelto. Es que realmente, y vuelvo a repetir, no hay que leer ningún libro de teología, nada más hay que ver la televisión. Y lo de menos es ni siquiera, aunque es horrible, la matanza de cristianos en Nigeria y todo eso, que es horrible, es la batalla espiritual que se está dando en el medio de la familia, que ahí está la batalla, porque la batalla ahora es por el espíritu, no es para destruir la iglesia, es para destruir a la simiente de la mujer. Por eso, aunque ya vamos a dejar esto y seguimos el mes que viene, porque es muy importante este libro. Por eso, hasta este momento aquí, tenemos que tener algo bien claro. El demonio odia horriblemente a dos cosas. Lo primero que odia, apartándonos de Dios, por supuesto. Lo primero que odia el demonio es la mujer. La mujer desenfrena al demonio. Eso es lo primero no ahora, desde el principio. Porque el demonio pensó en el comienzo que él había triunfado por medio de ¿quién? De una mujer. Pero el Señor le dijo que por esa misma mujer que pensaba que había triunfado, iba a ser derrotado. Iba a ser derrotado. ¿Y cuál era el pacto primero que hizo Dios con Adán y Eva? Que ellos iban a engendrar imagen y semejanza de Dios. Porque ¿qué fue la orden que le dio Dios? Crecer y multiplicar. Dios le dio el privilegio a nuestros primeros padres de que no tiene ningún animal, de engendrar imagen y semejanza de Dios. Después que el hombre del primer pecado, y eso se lo he explicado otras veces, el hombre perdió, ¿qué cosa se acuerdan? La semejanza. El hombre, lo dice el catecismo, el hombre no perdió la imagen de Dios, porque cuando Dios da algo, no lo quita. El hombre era imagen de Dios. Ahora, yo se lo he puesto en ejemplo otras veces. Tú te miras en un espejo y tú miras tu propia imagen. No eres tú, pero tú te reconoces que eres tú. Así era, cuando el hombre era imagen y semejanza, Dios miraba al hombre y ¿a quién Dios se reconocía en el hombre? A él mismo. El hombre era un reflejo de él. El hombre era como el espejo de Dios. No era Dios, porque el hombre es Dios, no era Dios, pero reflejaba a Dios. Era imagen y ¿qué? Semejanza. Ahora, cuando tú vas a las ferias que ponen en las parroquias, está la casa de los espejos. Que ustedes saben eso, que la imagen se ve
distorsionada. Alguna vez, yo creo, si ustedes tuvieron infancia, alguna vez entraron alguna, ¿no? O si no han entrado, vayan a la próxima feria para parroquial y no se mueran sin entrar, porque eso es parte de la infancia. ¿Qué es lo cómico? Que todos los muchachos se ríen y todo eso, que tú te ves largo y flaco con las manos, o tú te ves bajito como una bola con la cabeza. ¿Es tu imagen o no es tu imagen? Sí. Es tu imagen porque lo que se refleja en ese cristal eres tú. ¿Tú te reconoces? No te reconoces. El hombre perdió eso mismo. Antes del pecado, Dios lo miraba, era imagen de él, y él se reflejaba ¿dónde? En el hombre. Él miraba al hombre y se veía ¿a quién? A él. Cuando el hombre pecó, perdió la gracia, que es lo que nos hace semejante a Dios. Y cuando Dios entonces miraba al hombre, ¿qué cosa es lo que veía? Como la casa de los espejos. Dios miraba al hombre y por eso no lo reconocía, porque lo que veía, ¿qué cosa era? Era la imagen de que se reflejaba, pero no se parecía a él, porque le faltaba ¿qué cosa? La gracia. Entonces el hombre siguió siendo imagen, pero perdió la semejanza. ¿A qué viene Cristo? Cristo viene a devolvernos la semejanza. Y viene a devolvernos la semejanza por medio de ¿qué? Del bautismo. ¿Qué fue lo que el hombre perdió? La gracia. ¿Qué recobra el hombre en el bautismo? La gracia. Por eso es que el segundo nacimiento no es que tú vas a un retiro y naces de nuevo, eso es un disparate. Ningún retiro puede hacer a nadie nacer de Dios. El segundo nacimiento es el bautismo. Porque tú naces de tu madre en la carne, pero estás muerto en la gracia. Cuando tú naces, tu mamá te reconoce, pero Dios te mira y no te reconoce. Tú no tienes la gracia, el hombre no puede dar la gracia. Entonces, por los méritos de Cristo en la cruz, que Dios nos perdonó, viene el bautismo. Cuando el agua cae en la cabeza del niño, que es el signo, el niño se llena ¿de qué? De la gracia que se había perdido, se convierte en tal como Adán y Eva antes del pecado. Entonces, cuando Dios mira a ese niño después del bautismo, ¿qué es lo que se refleja? El mismo. Por eso el bautismo es el segundo nacimiento. El primer nacimiento es cuando tú naces de tu madre, que naces vivo en la carne, pero muerto espiritualmente. En el bautismo tú mueres en la carne y naces espiritualmente. Pero el daño de estar sin gracia 9 meses en el vientre de la madre es tan grande que nos queda una secuela. Y esa secuela es lo que la iglesia llama concupiscencia. ¿Qué es lo que San Pablo decía? ¿Por qué sabiendo lo que yo tengo que hacer bien, no lo hago? San Pablo decía, ¿por qué yo sabiendo que lo tengo que hacer, lo hago, pero lo hago mal? ¿Qué hay dentro de mí que me lleva a actuar mal cuando yo tengo las reglas y yo sé cómo yo debo de actuar? Eso nos pasa a todos. Todos sabemos por el Evangelio cómo tenemos que actuar, pero sabiendo cómo tenemos que actuar, actuamos mal. Mano, créanlo o no, eso es secuencia de aquellos 9, 10, 11 meses que estuvimos sin la. Por eso el niño hay que bautizarlo lo más rápido posible para que esté la menor cantidad de tiempo sin la gracia. Claro que después el Espíritu Santo te da los medios, como dice Gálatas, para vencer la concupiscencia. Pero la concupiscencia está jodiendo hasta que te quede un aliento de vida. Nos parecemos a Dios, pero lo que hizo San Pablo llama que él tenía una espina clavada, que sabiendo lo que tenía que hacer, no lo hacía. Y que el Señor le dijo, el Señor, 3 veces te he dicho que me quites esta espina. ¿Y qué le contestó el Señor? Te basta mi gracia. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Porque si todos fuéramos perfectos, ¿quién nos aguantara? ¿Quién me aguantara a mí perfecto? Sí, porque hay gente que son inaguantables, porque se creen perfectos, porque no se conocen a sí mismos. Cuando tú reconoces tu falta, es lo que dice el Señor, tú eres débil. Entonces tú dices, yo no soy perfecto, Dios es perfecto. Tengo necesidad de cambio. Ahora, el que no lo reconoce es insoportable. Son tanta gente que conocemos que son autosuficientes y creen que lo que ellos dicen es la. Bueno, todo esto tiene un sentido espiritual tan grande. Eso es lo que está enfocando. Aquí el hombre perdió la semejanza. Ahora, con Cristo recobramos la
la semejanza, Dios nos mira y nos reconoce como parte de su reino. ¿Por qué los que no están bautizados y tienen razón que rechazaron el bautismo? ¿Por qué cuando llegan al cielo no pueden entrar? Porque cuando Dios los mira, no son familia de Él, no los reconoce, no son, tienen que ir al lugar donde está la gente que no tiene gracia. No. El bautismo lo dijo el Señor, para ser salvo hay que estar bautizado. Ahora la iglesia dice, si una persona sin culpa de él no conoce a Cristo, como los indios antes de Cristóbal Colón, ¿qué culpa tenían esos indios que nadie les predicó a Jesucristo? Dice la iglesia, o hoy personas raras, pero que no le ha llegado el evangelio o que no se lo han presentado bien presentado. Si una persona no ha recibido bien el evangelio y cumple los derechos naturales, dice la iglesia, Dios los va a juzgar por la ley natural. ¿Qué cosa es la ley natural? Aunque una persona no bautizada no tiene semejanza con Cristo, pero es ¿qué cosa? Imagen, no es imagen de Dios, porque lo que ha perdido la semejanza es imagen de Dios. Y como imagen de Dios, aunque Dios no lo reconozca porque no tiene semejanza con esa persona, como imagen de Dios sabe que no se puede matar, que no se puede robar, que hay que respetar a los padres. Esa es la ley natural, que todo el mundo la tiene porque todos somos imagen de Dios, aunque no tengamos Si una persona no tiene la gracia porque nunca nadie le explicó coherentemente para recibirla, Dios va a juzgar a esa persona ¿por qué cosa? Por la ley natural. Eso lo dice San Pablo y lo dice el catecismo. Pero tiene que ser que la persona tenga la justificación de que nunca nadie se lo presentó como hay que presentarlo. ¿Usted entiende lo que le digo? Entonces, el Señor, porque Dios es justo, ¿qué culpa tiene que una persona no le hayan presentado el Evangelio? Los responsables, ¿tú sabes quiénes son? Los que no se lo hemos presentado coherentemente. Somos los responsables de eso. Pues, como yo le decía, el demonio odia, ya para terminar, profundamente, primeramente a la mujer. ¿Por qué? Porque la imagen y semejanza de Dios, ¿dónde se forma? En el vientre de la mujer. ¿Qué participación tenemos los hombres? 10 o 15 minutos, con mucha suerte 40. Con mucha suerte. A partir de ahí, esa semilla que pusimos ahí, que son unas cuantas células, en 9 meses, ¿en qué se convierte? En una imagen de Dios perfecta. En 9 meses. ¿Dónde ocurre ese milagro? En el vientre de la mujer. Por eso que el demonio odia profundamente a la mujer. Porque ¿cuál fue lo que enfureció al demonio? Que Adán y Eva podían concebir imagen y semejanza de Dios y él era estéril. Los ángeles no conciben. Eso fue lo que enfureció al demonio, ver el don que esta gente que eran menos que él recibieron, que es lo que no nos metemos en la cabeza, que es de engendrar imagen y semejanza. Los hijos de ustedes son imagen y semejanza de Dios, son reflejos de Dios, que nunca los padres lo ven como eso. El demonio odia profundamente a la mujer más que al hombre. Por eso el demonio, que más odia por excelencia, es a la excelencia de las mujeres. Como esa es la excelencia de las mujeres, esa es la que más odia. Pero ¿qué cosa es toda esta cosa de liberación de la mujer, sino una forma de arrastrar a la mujer por el piso? Toda esta cosa de liberación del que anda por ahí, eso es liberación de la mujer. Andar con todas las cosas afuera, pintorreteando iglesias. ¿Tú no ves que todas estas cosas de mujeres liberadas, con quién la agarran? ¿Qué es lo que pintan y qué es lo que queman? Las iglesias, ¿ustedes han visto quemar otra cosa? ¿Una funeraria, una zapatería alguna vez? No, pero hermano, lo que le estoy diciendo es una tremenda realidad, lo que le estoy diciendo que nadie se da cuenta. El feminismo ataca alguna vez a los musulmanes, o a los judíos, o a los protestantes. ¿Ustedes han visto a los feministas ir a quemar una iglesia protestante? No, ¿quién es el único que atacan? A la iglesia católica. Ahí tú te das cuenta, el demonio odia profundamente a la iglesia, porque ahí es donde está refugiada la mujer de las mujeres. Y además, ellas, haciendo sus actos, lo que hacen es perder la esencia que Dios le dio, porque ninguna quiere parir. Ninguna quiere parir. Y ustedes han visto que todas las feministas se parecen hombres. Porque yo considero que una feminista debería de ser extremadamente femenina, ¿no?
Es como ahora un hombre extremadamente masculino anda con tacones y pestañas postizas. No, pero digo, eso tiene sentido, eso es masculinidad. Una feminista debe luchar porque todas las mujeres luzcan como y femenina. Y las feministas luchan para que las mujeres luzcan como masculina. ¿Alguien puede entender eso? Si ustedes ven una foto, ¿sabe quién es Rachel Maddow? Rachel Maddow. Si ustedes ven una foto de ella en la escuela y ahora ustedes se desmayan. Lo bonita que era, es imposible pensar que esa mujer fue bonita. Y si ustedes ven muchas de estas gente que han puesto feminista, han puesto la foto antes y ahora, tú ves el cambio y es un cambio horroroso. No es para bien, es una cosa grotesca en lo que se convierten. Tú te das cuenta que detrás de eso hay algo. El demonio lo que quiere es degradar a la mujer. ¿Cuál fue su primer intento? ¿Degradar a Adán? No, su primer intento, ¿qué fue? Degradar a Eva. El demonio odia profundamente a las mujeres. Y no las odia por gusto. Las odia ¿por qué? Porque odia lo que él no puede tener. ¿Qué cosa es lo que él no puede tener? Imagen y semejanza de Dios. Por eso lo segundo que él odia es a los niños por nacer. Cada niño por nacer es una bofetada al demonio. Porque te está diciendo, tú eres estéril. Tú que te crees un príncipe tan poderoso, jamás vas a engendrar un diablito en toda tu vida. Sí, yo lo digo en forma de chiste, pero es cierto. Entonces ustedes ven, ¿qué es lo que más odia? ¿Qué es lo que más odia hoy el demonio después de las mujeres? A los niños por nacer, el aborto. El aborto. Fíjate, ¿cuáles son las palabras consagratorias de la Eucaristía? Esto es mi cuerpo. ¿Y cuál es el lema de las abortistas? Este es mi cuerpo. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? El aborto es el sacramento de Satanás. Si en el sacramento de la adoración de la iglesia se sacrifica al Hijo de Dios por nuestros pecados, en ellos se sacrifica al Hijo de los hombres para adorar al Dios de ellos, que es el demonio. El aborto es el sacramento del demonio. Yo no sé por qué no se habla más de eso. Pero no te das cuenta que es la misma palabra, esto es mi cuerpo, dicho en dos contextos horrorosos, diferentes. Horrorosos jamás no poder. Es una burla. Eso me recuerda, ¿se acuerda cuando en la película de Mel Gibson, que el demonio sale con un niño muy feo, burlándose de la Virgen María y de Cristo? Mel Gibson lo presentó de una forma espectacular. Es la mujer fea con el niño horroroso. Eso es lo que es el demonio. La mujer fea con un niño más feo que ella. Eso es lo que ella quiere que termine la humanidad de esa forma. Y eso es lo que más odia el demonio hoy, son los niños por nacer y a las mujeres. Entonces, díganme ustedes si no estamos viendo una realidad en esto que estamos. El aborto es más horrible de lo que cualquiera persona se puede imaginar. Por eso las consecuencias que trae un lugar donde se hace más aborto que Eucaristía es muy serio. El país que realiza más aborto que Eucaristía, por eso la Eucaristía hay que celebrarla continuamente. Porque si un lugar sacrifica más niños al demonio que a Cristo en la Eucaristía, ese país está condenado. Ahora, yo no sé si yo lo veo, no sé por qué la gente no se da cuenta de... Y hablan tanta bobería. Se habla tanta bobería. Y desde el principio hasta aquí, pero ahora vamos a ver, la segunda parte del mes que viene, vamos a ver la venganza de todo. Porque dice que la venganza es dulce, vamos a ver la venganza de todo esto. Esto no se va a quedar así. ¿Nos quedamos dónde? Nos quedamos que hay una tremenda batalla espiritual. ¿Guiada por quién? ¿Guiada por quién? Por la parte de Dios. Arcángel. Y qué coincidencia que el empresario del siglo XX, que es lo que escribe León XIII, la oración de la batalla contra San Miguel Arcángel. Es que son tantas coincidencias. Comienza este siglo, que ha sido el siglo donde comienza la batalla con la iglesia, con los masones y todo eso, y el Papa escribe la oración, se hace obligatoria hacerla en todas las misas. En los 60 llega al concilio, la quita y el demonio se suelta.
Porque todo esto se ha puesto peor después del 60, que empezó la revolución hippie y todo eso comienza en el 60. Y es en el momento que la oración de San Miguel Arcángel se elimina de la misa obligatoriamente. Hermanos, son muchas coincidencias para que sean coincidencias. Ya el mes que viene seguiremos con la segunda parte, porque como todo esto, si no tuviera esperanza, yo estuviera en el otro bando, porque es el que va a ganar, pero si estoy en este bando es porque estamos en el bando que va a ganar. Y esa es la parte que hablamos la próxima. Ahora, el que no sabe, eso es lo que vamos a ver el mes que viene, el que no sabe esta parte de la batalla, que es el mes que viene, que va a estar la batalla, que no sabe cómo se gana esa batalla, va a recibir un palo que la pandereta de un pentecostal. Porque no va a saber cómo dar la batalla. Y el que no se dé cuenta que estamos en medio de la batalla, pues, la solución viene que tenemos un arma para ganar la batalla. Así que eso viene la próxima vez. Ayer el Vaticano sacó una declaración que muchos se están alando la greña. Yo no sé por qué se están alando la greña, porque es lo mismo que yo he predicado toda la vida. Yo lo he predicado, diciendo que no debemos llamar a María corredentora. Jamás se ha declarado un dogma que María es corredentora. Yo lo puse en Facebook hoy, lo puse muy bien explicado y muy largo, que no lo puedo explicar aquí porque es muy largo, pero sencillamente lo dice San Pablo: todo que une su sufrimiento a la cruz de Cristo se convierte en corredentor. Si tú estás enfermo y tú unes tu sufrimiento y lo ofreces por los pecadores a la cruz de Cristo, tú eres un corredentor. ¿Por qué? Porque Cristo coge ese sufrimiento tuyo y lo aplica ¿a quién? A algún pecador. Y si ese pecador se salva porque tú ofreciste el sufrimiento, como Cristo ofreció el sufrimiento en la cruz, ¿qué tú fuiste de esa persona? Corredentor. No, porque San Pablo lo dice, eso lo dice doctrina paulina. No dice San Pablo, no porque le falte nada a la redención de Cristo, sino porque tú estás ayudando que esa redención llegue, porque ¿de qué sirve la redención si no llega a una persona? San Pablo dice San Pablo textualmente: cuando yo uno mi sufrimiento a la cruz de Cristo, yo me convierto en co-redentor con Cristo. O sea que todos los que ofrecen el dolor es co-redentor. Claro, de todos, ¿quién es la primera? María, porque ella estaba a pie de la cruz. O sea, ella es la primera de todos los corredentores. De eso nadie tiene duda. Pero ¿qué dice la iglesia? Están los mariólatras en la iglesia, que son personas que quieren poner a María al nivel de Cristo. Y María no está al nivel de Cristo y María no quiere estar al nivel de Cristo. Ella nunca ha querido ocupar el lugar ese es el otro que quiere ocupar el lugar de Cristo. Y quieren que declaren un dogma de la corredención de María. Juan Pablo II dijo, ¿alguien puede tachar a Juan Pablo II de no mariano? Juan Pablo II dijo, no se va a declarar porque no es necesario. El dogma no se declara para complacer a un grupo de gente. El dogma se declara cuando hay una discusión grande en la iglesia por algo que está confuso y el Papa aclara la situación y dice, no, esta es la... ¿Qué había en la iglesia? Un revolú tremendo entre los que decían que María fue a los cielos y otros que no. Llevaban 19 siglos fajados. ¿Qué fue lo que dijo el Papa? Estudió oro, María subió a los cielos. Había ¿qué pasó con la Inmaculada? Había una discusión tremenda por siglos y el Papa declaró el dogma, pero tiene que haber una discusión. El Papa no dice, voy a inventar una doctrina nueva y la voy a declarar dogma. No, el dogma no es para eso. Entonces, ¿qué es lo que ha dicho el Papa? ¿Qué razón hay para declarar a María corredentora? A ver, explícame. Hay discusión, es importante. A ustedes les perturba el alma decir que no hay ninguna necesidad de declarar. Esto es gente que quieren darse el gusto que declaren una doctrina porque a ellos les gusta esa doctrina. El dogma no es para darle gusto a nadie. No hay duda que María es corredentora. Y nosotros también somos corredentores. Pero ¿por qué declarar un dogma de algo que no es necesario? Ahora vamos a declarar después dogma que María es intercesora. Y después vamos a declarar y cuando viene a ver, entonces, ¿qué fue que dijo la iglesia? Ya no, eso no es dogma, doctrina de fe, que sí lo es, pero como lo somos nosotros, no hay necesidad de elevarlo a categoría de ¿qué? De doctrina. Porque cuando vienes a ver, Cristo se queda sin título.
¿Ustedes entienden eso es lo que ha dicho la iglesia? ¿No ha dicho? Eso lo vengo yo diciendo hace tiempo, buscando enemistades con. Yo no niego que María es corredentora. Yo le digo que no hay necesidad de que sea dogma ni doctrina. ¿Y cuál es el otro? Mediadora de todas las gracias. No, María no es mediadora de todas las gracias. Porque lo dijo fulanita. A mí no me importa que le dijo fulanita. Fulanita no es el Espíritu Santo. Por eso a mí no me gustan las revelaciones privadas. Y les voy a decir, no es dogma de fe. La iglesia dice que ustedes pueden creer la revelación. Yo, como tengo la libertad de la iglesia, escojo no aceptar las revelaciones privadas. A pocas acepto yo. Porque eso puede, quién sabe si viene de una revelación del Espíritu Santo o de una mala digestión. ¿Quién lo puede decir? Por eso que la iglesia es muy clara. Ninguna revelación privada es dogma ni se puede utilizar en la iglesia como verdad de la iglesia. El que da todas las gracias es el Señor Espíritu Santo. Ese es el que da todas las gracias. Punto. No hay nada que indique. Y todo el mundo conoce mi amor por María, pero ella es la primera que no le gusta que le estén dando cosas que no son de ella. Porque ¿qué dijo ella en el Magnífica? Cuando dijeron, bendita entre todas, ¿qué dijo ella? Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Le dijo, deja para eso para allá y fíjate ¿qué? Era la esclava del Señor. La esclava, vaya, no quiso ni ser reina, esclava. Pero lo que dice la iglesia, y lo escribí también en Facebook, hay gracia con G mayúscula y hay gracias con G minúscula. ¿Cuál es la gracia con G mayúscula? Es la gracia que va el Espíritu Santo para nuestra conversión, para nuestra justificación, que se nos da en el bautismo, la gracia santificante. La gracia con mayúscula es la gracia que da los sacramentos. Cuando tú recibes la confesión, esas son las gracias con mayúsculas, que vienen ¿de dónde? De la cruz de Cristo, que es la mano de Dios de la redención para arriba, y son distribuidas ¿por dónde? Por el Espíritu Santo, que es la mano de Dios para abajo. Ahora hay gracias con G minúscula, que son lo que llaman las gracias actuales. En un momento de angustia, el Señor te da la gracia de tener fortaleza. En un momento de angustia de tu vida, en un momento de falta de fe, el Señor te da. Esas son gracias con G minúscula. Esas gracias, todo el que acude a María, como en Caná María las da, como la puede dar cualquier otro santo que tenga intercesión delante de Dios, y tú le pides, dame fuerza para pasar esta situación, y el santo te lo consigue con el Señor. ¿Quién mejor que María, que es consuelo de los afligidos y que el Caná intercedió? Ella es mediadora de esas gracias con G minúscula, pero no es la mediadora de todas. Estamos diciendo como que el Espíritu Santo se quedó sin trabajo. Y para mí eso es una monstruosidad. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Lo mismo que ha dicho siempre, lo ha dicho oficialmente. Ahora ya está todo el mundo rasgándose la vestidura y entendiendo. No, niegan a la Virgen María, porque ya, como siempre, y ya hay unos que no importa que lo que diga cualquier papa, todo lo encuentran mal. Yo fui crítico del Papa Francisco, yo no me escondo porque sería un hipócrita, se lo dijeron, pero cuando el Papa decía que bien, yo decía que el Papa lo dijo bien. Porque yo voy a pensar que todo lo que va a decir el Papa Francisco era malo. No, él decía cosas políticas que a mí no me gustaban, saca un punto, y lo decía. Ahora cuando él dijo que el fracaso de Cristo en la cruz, que la cruz fue un... el Papa dijo, sí, la cruz fue un fracaso a vista humana. ¿Qué cosa es que un líder lo maten y que todos los seguidores se escondan? ¿Cómo se llama eso? Un fracaso. Lo dijo San Pablo, la cruz es una locura para los griegos y un escándalo para los judíos. Eso fue lo que dijo el Papa. La cruz para alguna gente fue un fracaso. Sin embargo, es el gran triunfo de Cristo, pero es que la gente ya cuando se mete en una idea en la cabeza, y tú no sabes cómo se llama, eso se llama mente sectaria. Que tú divides todo en buenos y malos, y todo el malo no puede decir nada bueno, y todo el bueno no puede decir nada malo. Eso, si tú piensas así, eso es mente sectaria. Todo el mundo tiene cosas buenas y todo el mundo tiene... Hay protestantes buenísimos que son santos y hay católicos que son demonios, que echan azufre por las narices. Y hay protestantes que son demonios, que echan azufre por las narices, y hay católicos que son santos.
Ahora, yo no puedo decir, pues fuera protestante, ya todo lo que dice. No, es casi, ya tú sabes, a ti te pasa esa definición, tú tienes mente sectaria y tienes un gran problema. Entonces, lo que quería, pues, si entran a Facebook, yo hice todas estas explicaciones con los datos y con todo. Quería solamente que tuvieran eso claro, porque ya esta semana sé que eso va a ser ahora el tema de tiquitiqui, ya, porque ya empezaron en el internet, ya comenzaron ya las campañitas. Así que nada.